Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Clara. Hola, Yolanda, ¿qué tal? Bueno, que sepáis que vamos a tener un directo súper interesante. Yo creo que el tema del que vamos a hablar, como sabéis, Marta es experta en neurociencia. Hola Clara, qué ilusión. Y vamos a hablar de cómo entrenar el cerebro y además en estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo, ¿verdad? O sea, un tema súper interesante. Así que si tenéis preguntas, las podéis poner por aquí y las iremos respondiendo, ¿vale? O sea, las voy a ir preguntando a Marta lo que queráis saber sobre este tema. ¿Qué tal? Hola Mónica, María José, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Francisco. Bueno, ya veo que os vais conectando. Espero que estéis disfrutando de estos directos. Como sabéis, hola desde México. Como sabéis, este mes he hecho muchos directos. Estoy preparando ya algunos muy interesantes también para el mes de mayo. La semana que viene, de hecho, tenemos a una persona también súper interesante. Así que estad atentos y, y así aprendemos, ¿no? Aprendemos de otros expertos que tienen mucho que aportarnos. Hola, bueno, vamos a esperar a Marta. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el confinamiento? Con ganas ya, ¿no? Me imagino. Con ganas ya de que se acabe, ¿verdad? Gracias a todos por uniros. Bien, genial, me alegro que lo llevéis bien. Bueno, falta un minuto y ahora se va a unir Marta y empezaremos. Y ya veréis que muy bien, qué bien, me alegro que lo llevéis bien, genial. Aprovechando, ¿no? ¿Estáis aprovechando todo este tiempo, sosteniendo? Ya, bueno, estamos todos sosteniendo, yo creo. Hola Xavi, bienvenido, gracias por estar por aquí. Ahí vamos, aprovechándolo de la mejor manera posible. Genial, de eso se trata, ¿eh? De aprovecharlo. O sea, sí, yo creo que es una gran oportunidad para aprender, ¿no? Yo últimamente estoy aprendiendo más que nunca. La verdad es que sí. Creo que tenemos creciendo muy bien, me alegro. Me alegro mucho que lo estéis aprovechando, creciendo, me alegro de verdad, porque es que lo vamos a necesitar, ¿eh? Yo creo que vamos a necesitar todo lo que estamos aprendiendo y todo este tiempo para nosotros, para el nuevo mundo. Mira, ya tenemos a Marta por aquí. Hola Marta. A ver, mira, aquí la tenemos. Genial, súper. Se está conectando. Bueno, me hace mucha ilusión este directo con... Hola Marta, buenas Hola, ¿qué tal, tardes, ¿qué tal? Mónica? Muy Muy bien, ¿cómo bien. estás? Pues nada, aquí deseando hablar un ratito contigo, que hemos Oh, hablado un poquito en persona y la verdad es que tenía muchísimas ganas. Cuando nos vimos me quedé con las pues, ganas. pues no sabes yo las ganas que tenía Marta, además que, bueno, me interesa tanto tu tema, bueno, a mí, a todos, creo que es tan interesante que estaba preparando y digo, es que a ver cómo lo gestiono para poder hacerle todas las preguntas que tengo. O sea que de verdad que yo creo que te vamos a disfrutar mucho, Marta. Gracias, antes que nada, gracias por Gracias a ti. aceptar esta invitación, porque es que creo que vas... Bueno, me he estado leyendo tu libro, bueno, ahora te presento, vamos por partes. Es que como tengo tanta cosa, digo, quiero aprovechar bien la hora. Bueno, para los que no conozcáis a Marta aún, ¿vale? Os la presento. Marta es socia y CEO de VIAP, ¿verdad? ¿Se llama? ¿Lo digo Sí, bien? Sí, ¿eh? bien, sí. VIAP. Ha liderado proyectos de transformación y desarrollado a líderes en más de 250 empresas. Es pedagoga especializada en neurociencia aplicada al liderazgo y el aprendizaje por la Universidad de Chicago. Es Brain Trainer por Zengar Institute. Es conferenciante
autora de 5 libros, el último que sí o sí os tenéis que leer todos, que yo lo estoy leyendo y me está fascinando, Marta, ahora hablaremos, se llama Entrena tu cerebro, va ya por la 8ª edición, de hecho compartimos editorial, por eso nos Sí. conocemos con Marta, que nos vimos hace, bueno, no, ya hace unos meses en Madrid, pero realmente nos hemos visto una vez, Marta, solo, pero bueno, como si nos conociéramos de toda la vida, estas conexiones que se crean instantáneas. Marta también es certificada como coach, colabora con varios medios, tanto nacionales como internacionales, y además ha sido elegida como una de las top voices, de las 10 top voices de Spain por LinkedIn. O sea que casi nada, Marta. Bueno, enhorabuena por toda esta trayectoria que llevas. De hecho, yo no sabía que tenías 5 libros. Tenemos el mismo número de libros, Marta. O sea que muy bien. Bueno, y Qué lo que bueno. te digo, enhorabuena por tu libro, ¿eh? O sea, no he tenido tiempo de acabarlo, pero estoy enganchadísima. Creo que todo lo que cuentas en ese libro es tan necesario que conozcamos todos que lo vamos a disfrutar. Si te parece, Marta, a mí me gustaría empezar por lo básico, ¿vale? Porque teniendo en cuenta que muchos de aquí no sabemos nada del cerebro, tú eres la experta en neurociencia, pero muchos de aquí no sabemos ni lo que es. Cuéntanos qué es la neurociencia, ¿para qué sirve? O sea, tú hablas de neurociencia aplicada a la vida cotidiana y hay algo que me ha encantado, ya solo de empezar el libro, que tú hablas, o sea, asocias la neurociencia con la ciencia del bienestar, ¿no? Que la primera impresión cuando no conoces dices, ¿cómo se relaciona esto? Me ha parecido súper interesante. Entonces, para los que no sabemos, cuéntanos un poquito qué es, para qué sirve, cómo se aplica esto a la vida cotidiana. Genial. Oye, perdona, Mónica, es que no puedo dejar de evitar de saludar a gente que estoy Sí, viendo. sí, por Fran, supuesto. qué ilusión, Fran. Aquí David, Asensio, Celia, Mónica, Cris. He visto a Bueno, Mónica muchas por aquí gracias a también, todos. sí. Nada, saludos a todos. Que ahora es una hora un poco que hay 200.000 directos, es la hora de los directos. Bueno, pues volviendo a tu pregunta, Mónica, pues mira, la neurociencia al final es muy sencillo, es la ciencia que estudia todo el sistema nervioso, ¿no? Y a mí me gusta mucho decir que es la ciencia del bienestar porque de alguna manera el cerebro es cuerpo. Parece que el cerebro va por un lado y el cuerpo va por otro, pero el cerebro no es que esté en el cuerpo, es que es cuerpo. Y entonces si de alguna manera el cerebro se pone a punto, todo lo demás se pone a punto, todo el cuerpo responde porque forma parte del cerebro. ¡Ay, Juan, qué ilusión! Madre mía. Casi que es mejor no mirar a la gente que se conecta. Bueno, pues sí, efectivamente, el sistema nervioso además es que implica todo nuestro organismo, ¿no? Y por tanto, pues eso, cuando nuestro cerebro y por tanto nuestra mente, nuestras ideas, nuestras creencias se ponen a punto, pues de alguna manera todo también se va poniendo a punto poco a poco, ¿no? Y cuando hablamos de cerebro, Marta, ¿es lo mismo que mente? O sea, ¿son palabras para definir lo mismo? ¿Mente y cerebro es lo mismo o hay alguna diferencia? Pues sí, pero no. Vamos a ver, el cerebro sería, yo ahora mismo sí, todos los que nos estáis escuchando, os pido que dibujéis un cerebro en vuestra cabeza o si tenéis un papel, lo dibujáis sin problema. Todo el mundo sabe más o menos cómo es un cerebro, ¿verdad? Y Sí. sabe pues de qué se ocupa el cerebro, ¿no? De más o menos qué funciones tiene, ¿no? Pero si yo os pregunto qué es la mente, que la dibujéis, que la cosifiquéis o tangibilicéis de alguna manera, es súper difícil. ¿Cómo la dibujas? Pues unos te dirán, pues es una caja, ¿no? Otros te dirán, pues no, es una maraña, un nudo de cosas, una bombilla. Bueno, cada uno la mente la define de una manera, ¿no? De alguna manera, a mí me gusta mucho decir que el cerebro es un poco el cuerpo físico y es el que se ocupa de la supervivencia y está todo el tiempo en modo presente, aquí y ahora, y la mente es la que nos permite viajar al futuro y viajar Vale. al pasado, ¿no? Ay, me Pero encanta. el cerebro es presente, ¿no? Entonces, Me a mí encanta. eso O sea, me ayuda a diferenciar un poco, ¿no? vale, no, me gusta mucho esta. Es que yo tenía esta duda. ¿Sería más como el cerebro, el mecanismo de supervivencia? Sí. Que ¿No, está por aquí Marta? Laura Rojas Marcos, perdona, que No prologó mi pasa libro, nada. prologó el libro y me hace mucha ilusión verla también.
Sí. Vale, pues venga, entendida la diferencia. Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo con tanta incertidumbre, Marta, o sea, es que por eso digo que lo que tú enseñas es tan necesario. ¿Cómo ejercitamos el cerebro para adaptarnos a esta incertidumbre que no estamos acostumbrados? Sí, pues mira, lo primero, a ver, y esto lo quiero contar también un poco de compartir desde mi propia experiencia, ¿vale? Yo no voy Vale. aquí a sentar cátedra ni hablar de cosas que yo muchas veces incluso, y esto lo hablo con amigos y tal, digo, mira que me sé la teoría, mira que me lo sé, y da igual, muchas veces caemos y no hay manera, ¿no? Entonces, también en mi propia experiencia he vivido lo que os voy a contar, ¿no? Al final, mirad, nuestro cerebro en momentos de incertidumbre, pues como lo que acabamos de vivir, ¿no? Este shock tan grande que ha sido esta crisis del COVID-19, pues este shock nos produce muchas cosas en nosotros, ¿no? Hay una primera fase que es la que llamamos la fase de incredulidad, que es, algunos hablan de la fase de negación, pero realmente si nos vamos un poquito a la ciencia es, entendiendo cómo procesa el cerebro la información, es incredulidad, es decir, no me lo puedo creer. Sí. Y el no me lo puedo creer tiene que ver con que no me ha dado tiempo a procesar la información y por tanto no actúo y pongo un límite, ¿no? Entonces, algo que hemos vivido todos como individuos, yo la primera, como país, como sociedad, ha sido esa parálisis por la incredulidad, por el no me lo puedo creer, ¿no? Entonces, esta es como la primera fase del procesamiento mental. Y luego vamos transitando por otras fases. Luego viene el miedo, luego viene, pues, hay mucha gente que está ahora en esa fase de desgaste, que hay mucha fatiga mental. De hecho, hay un montón de trastornos. Ahora mismo el sueño se está viendo muy alterado, hay problemas de concentración, es porque estamos en esta fase de desgaste. Y poco a poco nos vamos habituando a ello, ¿no? Entonces, para transitar por estas fases que todos hemos vivido o estamos viviendo, es importante cuidar mucho todo nuestro organismo, ¿no? Y vamos a hablar del cerebro. Porque si no, esto es una maratón, si no, no llegamos. Todo este tipo de problemillas, de trastornos de los que estamos hablando, se van a acelerar y luego incluso podemos hablar de somatizaciones y de enfermedades que no queremos ninguno de nosotros, ¿no? Por tanto, tenemos que cuidarnos. Y también, si queremos cuidar a los demás, ahora que estamos muchos en familia, con los niños, que estamos muy preocupados por ellos y tal, yo lanzo este mensaje también de que esto es como cuando vas en un avión y lo primero que te dicen es que ante un accidente, cuando cae la mascarilla, primero Te ponte la salves tú. mascarilla Sí. y después podrás salvar al otro, si no, no vas a poder, ¿no? Y, y esto es muy claro cuando, por ejemplo, a mí estos días estoy dando muchas charlas de actitud positiva y tal, y me pregunta la gente, me dice, es que estamos muy preocupados, estoy muy preocupada por mi equipo, la gente que tiene empresas, estoy muy preocupada por mis hijos porque no les veo bien y entonces yo no estoy bien. Y yo estoy respondiendo siempre lo mismo. Mira, no puedes poner la responsabilidad en tu equipo o en tus hijos, la responsabilidad de tu bienestar. Cuando dices, si ellos están bien, yo estoy bien, estás poniendo la responsabilidad en ellos. Claro. Lo que tienes que hacer es asumir la responsabilidad y decir, si yo estoy bien, ellos estarán bien, porque yo voy a poder relacionarme mejor con ellos, voy a poder salir de mí misma y donarme, ¿no? Y ayudar. Entonces, las claves que vamos a ver hoy son principalmente para que tomemos conciencia de que necesitamos estar bien, que va a ser una temporada larga, una maratón en la que vamos a estar con un desgaste muy grande a todos los niveles pero a todos los niveles, físico, mental, emocional, espiritual, y que necesitamos cuidarnos para poder salir y donarnos a los demás, ¿no? Esta es un poquito la idea. Sí. Bueno, ¿quieres que entremos ya en las claves o en la forma, en cómo nos cuidamos o qué es un cerebro sano, que viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Cómo tener un cerebro sano. Yo creo que vamos a ir a la práctica, Marta, porque ahí, ¿sabes? Podríamos profundizar tanto y como quiero aprovechar para dar el contenido más útil a la audiencia, yo entraría ya, si te parece, a cuáles son las claves que nos van a servir en este momento para, pues, lo que dices, para cuidarnos, ¿no? Para poder afrontar todo esto que nos viene. Genial. Pues mira, todas las claves tienen que ver se resumen en una máxima, ¿vale? Y es, haz lo que haces. Es decir, lo que vamos a explicar ahora nos va a ayudar a tener una mente muy resiliente, muy flexible, que nos va a permitir estar en modo presente. Es decir, si como, como. Vale. Si juego con mis hijos, juego. Si trabajo, trabajo. Si leo, leo.
esta es la clave del bienestar mental, ¿vale? Me El encanta. O sea, en conseguir lugar que... de estar en el pasado o en el futuro divagando, o sea, estar aquí y ahora. Eso es, o sea, para mí el bienestar a nivel mental, cuando hablamos del cerebro y por tanto de las emociones, tienen que ver con que la mente y el cerebro estén en el mismo tiempo verbal, en presente. Si Sí, hemos dicho antes que la mente se va al futuro y al pasado, es una viajera, y el cerebro es el único que está en el presente, hay que traer la mente al presente, ¿vale? sí, Entonces hay que hacer una serie de tener lo que yo llamo las agendas arcoíris, ¿no? Que son sí, agendas coloridas, ¿no? En el sentido de sí. cada día hacer variedad de actividades, porque si tú todos los días haces lo mismo, el mismo tipo de actividades, a nivel eléctrico tu cerebro se acostumbra a esa frecuencia y entras o caes en lo que llamamos la rigidez mental, es decir, te cuesta pasar de una tarea a otra. Y Mm, esto es lo que explica porque muchas veces por la mañana te levantas, haces tus cosas, estás trabajando y tienes sueño todavía. De alguna sí. manera te has quedado enganchado en la frecuencia eléctrica anterior o has tenido una discusión por la mañana y por la tarde sigues enganchado en la discusión, ¿no? No tienes esa capacidad de pasar de una tarea a otra. Y Mm. la clave es esa, el tener agendas arcoíris, variedad de frecuencias eléctricas, ¿no? Que si quieres vamos viendo ideas. Sí, que porque seguramente mucho, yo ya sé lo que es una agenda arcoíris porque estoy leyendo tu libro, pero igual muchas personas de las que están aquí dicen agenda arcoíris, no tengo ni idea, ¿no? Cuéntanos, no hace falta que nos cuentes todo el detalle, Sí. porque de hecho ya os he dicho que os tenéis que leer el libro de Marta, Entrena tu cerebro, pero cuéntanos un poco el concepto, a qué se refiere esto con una agenda arcoíris, ¿qué es una agenda arcoíris? ¿Cómo nos organizamos? Pues mira, como os decía, distintas actividades. Por ejemplo, todos los días, y esto ya lo estamos viendo, hay que tener actividad que de alguna manera estrese o active intensamente nuestro cerebro. Actividad multitarea, focalizada, una combinación de ambas, es decir, el trabajo, el estar activo. Eso es importantísimo tenerlo todos los días, pero no todo el tiempo. Hay que combinarlo con Claro. otro tipo de cosas, ¿vale? El trabajo activa una frecuencia eléctrica en nosotros, onda beta, ¿vale? Que está muy bien, nos mantiene como en alerta. Y lo que os decía, hay que hacer intervalos, no puedes estar todo el día con frecuencia beta, tienes que hacer otro tipo de cosas. Otro tipo de cosas como por ejemplo jugar, el juego. El juego, jugar como si fueras un niño. El juego tiene que ver con simular la realidad, con Ujú. jugar a como si, a probar cosas nuevas, ¿vale? Atreverte. Si tienes niños, jugar con ellos. Si tienes mamíferos en casa, un gato, un perro, juega con ellos. Jugar, ese momento en el que te permites, yo a veces con mi hijo o con mi gato incluso, si me grabara, pues luego me moriría de la vergüenza y la risa, porque pongo hasta voces, o sea, quiero hablar ahí. Pero es esa manera de soltarte, soltamos muchísima tensión por ahí, incluso hasta se nos relaja la mandíbula, hacemos el tonto, o sea, es súper importante jugar todos los días, juego Vale, todos los y días. perdona que te interrumpa, Marte, tengo una pregunta. Cuando hablamos de estas actividades diferentes cada día, ¿hay un tiempo mínimo o máximo para cada una de las actividades? O sea, por ejemplo, estamos diciendo jugar cada día, pero por ejemplo, si juego 10 minutos, ¿es suficiente o necesito jugar media hora o necesito, ¿sabes? O sea, ¿cómo, Sí. cómo hacemos esto? Bueno, aquí no hay unas instrucciones con respecto al necesidades a la hora de dormir. Cada uno tiene sus necesidades y aquí lo que tenemos que ir viendo es un poco lo que te pida el cuerpo, ¿no? Y esto lo vas a Vale, saber tú. Hay veces que con 10 minutos, si estás realmente presente en ese momento de juego, es suficiente. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, como tenemos esta rigidez mental a nivel eléctrico, hasta que te pones y entras en el juego, igual has perdido 10-15 minutos, entonces tienes que alargar la actividad. Pero sí. cuando logras tener esta flexibilidad mental a nivel eléctrico, tienes esa frescura de decir, es que en 10 minutos he disfrutado tal y ahora me puedo poner a trabajar otro ratito, ¿no? Sí. Entonces, si realmente hay presencia, es que con 10, incluso 5 minutos, ya estás cambiando de tarea, ya hay un Vale. cambio eléctrico y es suficiente. O sea, no es una cuestión de tiempo, sino es una cuestión de presencia. Vale, Eso es, genial. Esto es totalmente. importante también, yo creo, ¿eh? Porque jugar 5 minutos es como fácil. Jugar una hora cada día, pues quizá hay muchas personas que no tienen el Claro. tiempo, ¿no? Genial. Claro, eso es. Otra actividad súper importante para tener estas agendas coloridas, ¿no? Arcoíris y cambiar nuestras frecuencias eléctricas es el deporte, el movimiento.
Y yo creo que las personas que ahora mismo estamos todos confinados, seguro que hemos experimentado esta sensación de moverte, ya sea a través del deporte, del baile, de hacer el tonto, el movimiento, toda la química que genera en nosotros y la actividad eléctrica que genera en nosotros y la interacción entre los dos hemisferios por la parte de la lateralidad y el trabajo cruzado, nos hace sentir muchísimo bienestar. Y algo muy importante, no solo durante, no solo mientras estás haciendo el movimiento, sino después. Que esta es una clave maravillosa, porque muchas veces hacemos cosas que nos producen placer durante, pero después nos sentimos mal. Por ejemplo, cuando te apetece comer algo dulce, en el momento lo comes y después te sientes culpable. O te das un atracón de series de Netflix y mientras lo estás viendo estás ahí como un junkie enganchado, pero cuando acabas dices, madre mía, vaya horas, he perdido sueño y no te sientes bien. Con el deporte nunca pasa esto. Con el deporte disfrutas durante y después, ¿no? No disfrutas tanto antes. Muchas veces estás diciendo, ay, no, no me apetece tal, pero en cuanto empiezas. Entonces, el deporte es súper importante. Mirad, yo esto lo explico en el libro. Cuando lo escribí, pues gracias a Dios pude viajar un poquito y hacer entrevistas a distintos expertos para hablarme de cada uno de estos temas, porque yo soy divulgadora, ¿no? Y a mí me gusta ir a las fuentes. Y recuerdo una entrevista que hice a un médico especialista en nutrición para el cerebro en superalimentos. Me dieron un tiempo para hablar con él, una entrevista, y yo quería que me hablara de la nutrición, de la alimentación. Y él todo el rato me estaba hablando del movimiento, del deporte, de una proteína de la DHEA, etcétera, BNDF, perdón, la proteína BNDF, y yo decía, ¿de qué me está hablando este hombre? Y al final le dije, mira, yo no quiero hablar de deporte en el libro, no es un libro deportivo, estoy hablando de la mente y tal. Yo ahora no tengo tiempo de hacer deporte, mis lectores no van a tener tiempo, son todos profesionales y tal. Y me dijo, Marta, si no tienes tiempo para el deporte, tendrás que sacarlo para la enfermedad. Alucinada, ¿no? Y entonces ya fuerte, entré en la conversación con él. ¿Perdona? Que sí, que no, es que se ha cortado un momento. Que no, decía que he leído esta frase en el libro y que es fuerte, o sea, que es impactante, impacta mucho. Es muy impactante y por eso decidí hablar de ello también en el libro. Y es que al final el movimiento nos activa todo nuestro cerebro, hace que a nivel químico es casi mágico lo que sucede, ¿no? Es casi un milagro y todos los beneficios que tiene, no solo a nivel físico, sino a nivel mental. Sobre todo la claridad mental que tenemos después de ejercitar nuestro cuerpo, la energía positiva, las emociones positivas, es que es increíble, ¿no? De hecho, movernos nos ayuda a procesar la información y a pasar por estas fases en momentos de incertidumbre con más agilidad, ¿no? O sea, que el deporte también. Muy bien. Y otras cosas que, bueno, hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, Marta, que me ha encantado, que hablas también que tenemos una necesidad de trascendencia, o sea, nuestro cerebro tiene la necesidad, que me he quedado, digo, o sea, esto me interesa, ¿no? O sea, ya es necesidad, no es que sea un valor de una serie de personas y de otras no, sino que es una necesidad que tenemos. Cuéntanos un poco más sobre esta necesidad de trascendencia. Sí, los seres humanos tenemos esa capacidad, ¿no? Hay una zona en nuestro cerebro, en la parte frontal del neocórtex, que tiene que ver con que se activa cuando tenemos contacto con lo que llamamos la actividad contemplativa. La actividad contemplativa tiene que ver con, por ejemplo, cómo te sientes cuando estás contemplando la naturaleza. Cuando estás, por ejemplo, hay muchas personas que ahora practican la meditación. Yo soy cristiana, a mí me gusta mucho pues hablar de oración, yo mis momentos de oración, de dar gracias, sé que estoy activando esa parte mía trascendente, ¿no? de mi cerebro. Entonces, tenemos todos esa necesidad porque realmente en nuestro cerebro, en la parte más racional, hay una zona que se activa con todo ello, ¿no? Y de hecho hay un montón de estudios que explican cómo las personas que activan esta parte de su cerebro tienen una percepción de felicidad y de bienestar mucho mayor que otras personas que no tienen esta práctica continuada, ¿no? Porque al final incide en nuestro cerebro. Todo lo que trabajamos actúa como por contagio, ¿no? No activas solo una parte aislada, sino que estás activando toda una red neuronal, ¿no? Y justo cerca de esa parte que se activa con la actividad contemplativa tenemos precisamente, bueno, la empatía y la percepción de felicidad que tenemos, ¿no? Cómo nos contamos las cosas.
Me parece súper interesante esto, Marta, porque yo creo que muchas personas no saben que tenemos esta necesidad y además, bueno, y también la siguiente pregunta que venía en relación al hecho de que tú también recomiendas pasar tiempo para no hacer nada, ¿no? Vida Sí, ahora contemplativa y vemos además eso. no hacer nada. Y yo creo que esto lo tenemos súper mal entendido en la sociedad, que estamos como condicionados para ser máquinas de producción y cuando uno se permite no hacer nada se siente culpable y lo de la vida contemplativa creo que aún muchas personas se piensan que es solo para, pues, para las personas que les gusta meditar o la espiritualidad o lo que sea y tú en cambio no nos estás aportando la idea de que esto es ciencia, de que nuestro Sí, cerebro necesita esto y yo creo que si todo el mundo supiera esto pues es que sería todo mucho más fácil porque las personas que no saben que es una necesidad científica del cerebro no pasan tiempo contemplando, no pasan tiempo sin hacer nada. De hecho, yo misma era una de ellas antes, porque no lo sabía. A mí ha sido una cosa que me ha salido de necesidad, pero no sabía que era un tema científico. O sea, ha sido una revelación tu libro en ese tema, ¿no? Esto que estamos hablando. El decir, no, a ver, es que no es que tú necesites, es que es necesidad que tenemos todos. Y es claro. súper importante para un equilibrio, me imagino. Sí, de hecho esto tiene que ver con, por ejemplo, hay muchos estudios, si alguien quiere profundizar un poquito más en este tipo de cosas, por ejemplo, yo recomiendo leer el libro de Daniel Kahneman, el de Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Cómo él explica que tenemos dos sistemas dos sistemas de procesamiento mental. Uno es el sistema uno, el rápido, ¿no? Que es en el que estamos normalmente en el día a día y ocupa más o menos el 85% del tiempo, pero luego hay un sistema más lento, que es más consciente, más pausado, ¿no? Que tiene que ver con este tipo de actividad más contemplativa, de contemplar hacia afuera, contemplar hacia adentro, observar. Y aquí sin hacer nada ya estamos el 15% de nuestro tiempo. Por tanto, forma parte de cómo somos nosotros este tipo de pensamiento, ¿no? Que es mucho más pausado, tal, más contemplativo, ¿no? Entonces, cuando hay mucho estrés, cuando hay mucha incertidumbre como la que estamos viviendo ahora, es importante cambiar los porcentajes, es decir, vamos a elevar un poquito ese 15% de pensamiento consciente o lento, vamos a elevarlo para que haya más tiempo al día así, porque nos va a permitir saber muy bien cómo estamos y qué está Claro. pasando en el mundo y dar sentido a lo que está pasando y tomar medidas para también lo que decíamos al principio de esta conversación, ¿no? Poder cuidarnos un poquito mejor para poder estar y abrirnos también a los otros, ¿no? Claro, porque también tenemos, Marta, la necesidad de procesar, de ir procesando todo lo que va sucediendo, los cambios, ¿verdad? O sea, y Sí, cuando, claro, cuando hay cambios así tan bruscos o tan radicales como lo que estamos viviendo, me imagino que nuestro cerebro necesita más tiempo y energía para procesar algo que es como que no tiene precedentes. Entonces, sí. la pregunta también ¿es necesario procesar todo? O sea, necesitamos comprender, pasar, o sea, procesar toda la información o podemos pasar de este tema? A ver, necesitamos procesar la información. Todo lo que introducimos en nuestro cerebro ha de ser procesado y esto sucede normalmente por las noches, por ejemplo, cuando dormimos, que ya aprovecho para hablar del sueño, que es otra de las actividades que hay que cuidar en nuestro día a día, de las recomendaciones. Por las noches, precisamente, una de las funciones que tiene nuestro cerebro es procesar la información. Por eso es muy importante cuidar el sueño, porque es cuando realmente asentamos aprendizajes y procesamos y aceleramos este procesamiento, ¿no? Entonces, el procesamiento mental no es otra cosa que la integración de la información entre los dos hemisferios. ¿Sí? Muchas veces cuando recibes una incertidumbre, el shock, que normalmente se queda más en el hemisferio derecho, necesita pasar al otro lado, ¿no? Y por la noche lo que hacemos, todos conoceréis la fase REM de sueño, Rapid Eye Movement, lo que estás haciendo es con ese movimiento ocular pasar información del hemisferio derecho al izquierdo y viceversa, ¿no? Estás movilizando la información. Ese es el procesamiento mental, ¿no? Entonces necesitamos hacerlo, también es algo, una necesidad biológica como la actividad contemplativa, ¿no? Para seguir adelante, porque cuando tú no procesas la información, de alguna manera estás bloqueado. Y esto lo explica muchas veces que no duermes bien, Sí, ya no es cansancio físico el que tienes. Cuando no duermes bien, no es cansancio físico, es cansancio mental. Estás como diciendo, no me cabe más en la cabeza, no, no. Y literalmente es así. Cuando tú no sí. descansas por la noche,
no te cabe más en la cabeza porque no has procesado ni organizado la información que tenías, ¿no? Sí, Por eso a mí me gusta mucho decir, que en el libro lo explico, que la noche, el día no empieza cuando sale el sol o cuando suena tu despertador. El día comienza la noche anterior. El reloj se pone a 00 a las 12, a las 00 empieza el día. Entonces, si sí. quieres tener un buen día, hay que cuidar la noche anterior, ¿no? La entrada en la cama. Y además, Marta, cuanto más consciente estás o más presente, como más percibes, más tiempo necesitas para procesar, ¿verdad? Es que a mí me está pasando un poco esto, o sea, cuanto más consciente estoy o más en el presente, como veo cosas que antes quizá no percibía, pues claro, un día se convierte en súper intenso, mucho más intenso de lo que acostumbraba a ser. Y la necesidad esta que comentamos de procesar, pues es más grande, o sea, necesito más tiempo por el hecho de ser más consciente pues, de más detalles, de más estímulos, la percepción cambia. Claro, ¿no? Claro. No sé si es sentido común o... Sí, 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 sí. Es así, ¿eh? Y yo ahí, por ejemplo, recomiendo, hay dos cosas que recomiendo para acelerar un poquito este procesamiento de la información y ayudar a procesar. Una, Sí, la que acabo de explicar, el sueño, y la segunda es trabajar con las áreas del lenguaje, Broca Bernica, como lenguaje oral y lenguaje escrito. Es decir, tú cuando estás recibiendo mucha información, si esa información te produce un shock, si para ti es relevante, de alguna manera tus amígdalas van a estar ahí con mucha concentración sanguínea, van a estar enganchadas y te va a costar pensar y ver las cosas con claridad. Entonces, necesitas de alguna manera movilizar esa sangre por todo tu cerebro, todo tu organismo. Y se puede hacer a través del movimiento o a través del lenguaje. Entonces, escribir te va a ayudar a procesar la sí. información, De hecho, es lo expresar a que... través de la escritura. Sí. Y Yo luego es lo... expresar, hablar. Mira, ahora mismo nosotras que estamos hablando estamos aprendiendo mucho más que todas las personas que nos están escuchando. Yo lo siento, pero estoy aprendiendo más que vosotros y Mónica también hoy, porque cuando estás explicando cosas, estás hablando, tu cerebro está relacionando conceptos, ideas, conexiones remotas y de repente te das cuenta de algo. Yo, mira, hay charlas que he contado, no sé, 200 veces y ninguna es igual, porque siempre reconozco un patrón, una pauta, un ejemplo, una historia y se ve enriquecida, ¿no? Y esto es porque el lenguaje nos ayuda muchísimo a procesar información y Sí, aprender, ¿no? sí, de hecho es lo que yo hago, yo escribo, ¿eh? Sin escribir, o sea, es como que no podría vivir, realmente es como vaciar la mente para poder procesar, sí, sí, es verdad, qué buen Este truco. reto que hiciste tú, ¿verdad? De mostrarse vulnerable escribiendo y Sí, tal, me pareció maravilloso, ¿no? Para ayudar a la gente a que pudiera procesar, ¿no? pues mira que me ha servido mucho a mí personalmente y muchas personas me han escrito diciendo gracias porque he hecho yo lo mismo y me está sirviendo. Sí, y es una forma también de trascender miedos, de conocerse más, aparte de ir procesando. O sea que sí, la verdad es que fue interesante. Genial. Otra cosa que quería hablar contigo, Marta, ya te digo, me pasaría horas, pero yo creo que puede ser muy útil hablar un poco de cómo potenciar la creatividad. Yo creo que estamos en un momento también que la mayoría, no todos, nos tendremos que reinventar, estamos en un cambio importante, entonces creo que es súper necesario reinventarnos y saber cómo ser creativos, porque la creatividad al final es lo que podemos aportar, ¿no? Y todos somos creativos. Bueno, tú eres la experta, tú nos contarás qué podemos hacer para ser más creativos aún en este contexto, para potenciar esta imaginación, o, ¿sabes? O sea, Sí. esta parte del cerebro. Vale. Bueno, efectivamente, todos, o sea, rotundamente, todos en mayúsculas, subrayado, negrita, fluorescente, todos somos creativos. Porque todos, en la medida que todos soñamos por las noches, somos creativos, ¿vale? Lo que hace nuestro cerebro por la noche al soñar y tal es un ejercicio increíble de aprendizaje, de procesamiento y de creatividad. O sea, que todos tenemos la capacidad. Mira, aquí hay muchísimas claves, muchísimas ideas, pero bueno, me voy a centrar en alguna sencillita. Una, silencio. Mm, Mira, las nuevas ideas, hablamos de creatividad, nuevas ideas, suelen ser, bueno, no suelen ser, son conexiones neuronales remotas. Es decir, nuevas conexiones a las que no están mielinizadas, no son un hábito de pensamiento en ti y por tanto no son una rutina y no las estás
no estás acostumbrado a escucharlas y por tanto muchas veces no las oyes, no les prestas atención cuando estás muy ocupado o escuchando muchas cosas. Pero cuando estás en silencio, de repente empiezas a escuchar esas conexiones remotas, ¿vale? Por tanto, el silencio es un gran aliado de la creatividad. Segundo, el aburrimiento. O sea, y a mí a veces hasta me cuesta con mi hijo, que sé que se tiene que aburrir para desarrollar su creatividad y muchas veces no le dejo aburrirse, ¿no? Otras veces cuando me ilumino digo, venga Marta, déjale, no puedes con él, que juegue tal. Entonces, el aburrimiento es el gran aliado de la creatividad, ¿sí? Porque ahí es cuando empiezas a buscarte la vida. Y luego también algo muy Y perdona, interesante. Marta, cuando dices aburrimiento, Sí. te refieres a no hacer nada, a aburrirte, no hacer nada y dejar, ¿no? O sea, Sí. porque, por ejemplo, si estás mirando una serie en Netflix que no te gusta y te aburre, ¿esto sirve igualmente para la creatividad? O cuando dices aburrirse, ¿quieres decir no hacer nada? Sí, mira, yo lo de estar viendo una serie y todo ese tipo de cosas, al final está captando una parte de tu atención. Mientras tú estés atendiendo, no estás atendiendo dentro, ¿vale? Claro. Necesitas activar lo que se llama la red neuronal por defecto y ahí necesitas desconectar la atención. Entonces, si estás viendo o ya tu atención se está... Mira, la atención funciona al 100%. Si tú tienes un 99% de atención y hay un 1% que está en otra cosa, somos tan curiosos que nos vamos a ir al 1%, Ya. ¿sabes? Y al final no tienes la atención. Es como cuando te dicen, no, deja el móvil en silencio, que vibre, y dices, vale, estoy atendiéndote, y de repente se ilumina la pantalla y miras así de reojo, ese 1%, empiezas a decir, bueno, ¿quién será? ¿Qué habrá pasado? Pum, 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 y al final no estás en la conversación, ¿no? Sí. Entonces, cuando digo aburrimiento en mayúsculas, o sea, de esto de que dices, jo, es que no sé qué hacer, me he cansado de Sí, esto, tal, o te quedas así aburrido, o estás haciendo algo y acabas y dices, bueno, ¿y ahora qué? O sea, sí. ese tipo de momentos, ¿no? De dejarlos pasar. Genial. Y, y el aburrimiento es maravilloso en ese sentido, es la antesala de la creatividad. Y ya por la tercera idea que quería compartir con el tema de la creatividad es el utilizar, o sea, para forzarnos a ser creativos, el utilizar actividades manuales que no requieran mucho pensamiento, activa nuestra mente. Por ejemplo, actividades manuales como pueden ser pintar, como puede ser hacer, ¿cómo se dice? Ganchillo. Ganchillo, este tipo de cosas. Cocinar, o sea, todo lo que sea actividad manual que no requiera un esfuerzo, o sea, justo cuando estás aprendiendo ahí esto no, sino cuando ya Sí. se convierte en una actividad casi automática, te ayuda también muchísimo a activar tu cabeza. Y perdona que está aquí, me están saludando por la ventana. Entonces, esto también es la antesala de la creatividad. Y por eso las mejores ideas siempre vienen cuanto menos te lo esperas. O sea, Sí, cuando eso estás es pensando verdad. en Cuando estamos cosas, en la ducha, sí, ¿no? el Cuando estás momento en la ajá ducha, siempre viene sí. en momentos así. Vale, o sea, silencio, aburrirnos y manualidades, que no nos hagan perfecto. Manualidades, eso es. O sea, este momento Genial. en el que estamos todos los padres haciendo manualidades con los hijos es Sí. maravilloso para nuestra activación mental. Genial, genial, Marta. Y otro tema, vamos a ver, otro tema yo creo muy interesante es el siguiente, o sea, cómo cambiar hábitos en el sentido, o sea, estos automatismos, este piloto automático que tenemos, ¿no? Que reaccionamos, o sea, no nos damos cuenta y ya hemos vuelto a reaccionar. Yo creo que esta es la pregunta del millón y es lo que más necesitamos. ¿Cómo ejercer la voluntad? Que este es otro tema que creo que va conectado con lo que te estoy comentando, ¿no? Cómo ejercer la voluntad para cambiar hábitos que son como reacciones automáticas, automatismos, y que no nos ayudan. No queremos estos hábitos, queremos elegir otra forma de responder. Bueno, aquí primero hay que entender muy bien cómo funcionan los hábitos para entendernos a nosotros mismos. Mira, los hábitos no se cambian, no Vale. se cambian. O sea, tú nunca vas a dejar, cuando has adquirido un hábito ya, o sea, cuando hay una mielinización y realmente eso está grabado en tu cerebro, no lo vas a, o sea, va a ser un hábito para ti. O sea, es como dices, yo he aprendido a montar en bici cuando era pequeñita y aunque he estado periodos de años y años y años sin montar, cojo una bici y perfectamente mantengo el equilibrio, ¿no? Porque nunca se olvida.
nunca se olvida, ¿no? Lo único que podemos hacer con los hábitos es adquirir nuevos hábitos que sean más beneficiosos para nosotros y nos hagan que los hábitos anteriores entren en desuso. O sea, los hábitos pueden entrar en desuso, pero no desaparecen. Por eso, las personas que tienen alguna adicción, y esto lo saben si están en algún programa para salir de las adicciones y tal, que se es adicto toda la vida. O sea, al final tú no desaprendes este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que encontrar cosas que suplanten a lo anterior. Por eso, a la hora de formularte objetivos para conseguir nuevos hábitos más saludables, no puedes tratar de dejar de hacer, o sea, tú no puedes plantearte como un objetivo dejar de fumar, porque tu cerebro dice, es que hay cortocircuita, o sea, no puedes. Tienes que empezar a plantearte otras cosas que te lleven a dejar de fumar porque entres en desuso. O sea, oye, pues el objetivo en este caso sería, pues voy a empezar a hacer deporte, ¿no? O sea, empezar a trabajar por O ahí. sea, se Voy trata a de cuidar mi alimentación. sustituir, ¿no? Sí, Sustituir un hábito por otro. O sea, en lugar de eso. enfocarnos en dejar ese hábito, cambiarlo, es sustituirlo por otra cosa. Eso es, eso es. Esa es la primera lección que tenemos que aprender a la hora de trabajar con hábitos y adquirir nuevos hábitos, ¿vale? Esa es la clave. Luego, el contexto ayuda mucho a la hora de trabajar con los hábitos. Por eso, si volvemos a pensar en el tema de las adicciones, muchas veces en los programas de rehabilitación lo que se hace es aislar a la persona de su contexto, movilizarle y llevarle a otro contexto, ¿no? Y esto es aplicable a todo tipo de hábitos. Muchas veces, si voy a volver a remitirme al tema del tabaco, ¿no? Si tú estás en tu grupo de amigos, todos fuman, bueno, no es que te busques otro grupo de amigos, pero igual por una temporada, mientras estás en esta fase de tener una vida más saludable, vas a tener que encontrar un contexto, nuevos amigos, gente que a lo mejor con la que puedas compartir esto, que te ayude, porque el contexto influye muchísimo, ¿no? Es lo que llamamos la parte un poco de la epigenética, ¿no? O sea, está la genética, que sería un poco la guitarra, y luego está el que toca la guitarra, la epigenética. Entonces, depende mucho de cómo toques la guitarra para que suene bien o no. Entonces, el contexto es facilitador o ralentizador o bloqueador, ¿no? O sea, que hay que cuidar el contexto. Tercera clave, para cambiar un hábito, o sea, para adquirir un hábito nuevo, tiene que haber una necesidad real. Si no lo necesitas, mira, cuando tú percibes que estás necesitando algo, hay una cosa muy curiosa que sucede en nuestro cerebro, que es que en nuestras neuronas, las células de Schwann que están ahí por los axones, bueno, esto explicado en plan súper sencillote, ¿vale? De alguna manera se inflan, engordan y unas neuronas empiezan a tocarse con otras. Y es esta sensación que tenemos de, ay, necesito, pues como cuando cumples 18 años que dices, el carnet de conducir y tienes como una ansia, unas prisas, ¿verdad? Pues esta sensación es ese roce entre los axones de las neuronas que están engordados, ¿vale? Por eso es muy importante que esto suceda. Si no hay necesidad, no se va a producir la inflamación. Y la inflamación en el organismo es muy desagradable, por tanto, nos invita a entrar en acción, ¿vale? Entonces, cuando entramos en acción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esta es la cuarta clave, repetición. Repetición, 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 repetición. Y ahí es cuando segregamos la mielina, esa proteína que va recubriendo esas neuronas que se han tocado, ¿vale? Y las va enganchando, las va atando de tal manera que, como los cables de la luz, que es cobre recubierto por el plástico, ¿para qué? Para que la energía, la luz vaya más rápido. Pues con las neuronas pasa lo mismo, se juntan, se recubren de mielina y se convierten en un hábito cuando esa información eléctrica pasa sin pensar rápidamente, hay mucha conducción, ¿no? Y la clave es la repetición. Y esto Repetir, que repetir, comentan, repetir. Marta, que se requieren 30 días o hay personas que dicen 21, ¿esto es realidad? ¿Es una ley o es...? Esto, con perdón, es una neurotontería. Vale, vale. Qué bueno que lo digas porque sí, había hasta un programa en 4, ¿no? Que hablaba de esto, se llamaba 21 días. Sí, no, yo lo he leído en muchas personas lo Sí, dicen, sí. muchísimas. Sí. 21 A días ver, dicen por aquí. A ver, sí que es cierto que el organismo, o sea, que sí que está medido que a nivel físico tiendes a habituarte físicamente a algo. Por ejemplo, pasa con el deporte, ¿no? Sí es cierto que dicen que a los 21 días, cuando tú empiezas a correr o a tener actividad física, te va a costar mucho, pero llega un momento, esos 21 días, que ya
parece que no te cuesta tanto, ¿no? Que te has habituado. Pero ahí también hay muchas cosas que dependen, el metabolismo de cada uno. Es que, entonces, también hay que tener cuidado con estas cosas porque no son tan rígidas. Claro, claro. Y supongo que cada persona es un mundo, como estás diciendo, Claro, metabolismo y tal. Igual una persona con 30 días puede sustituir un hábito y otra persona le cuesta. ¿Y claro. de qué depende, Marta, de que haya personas que lo consigan más? O sea, quiero decir, por ejemplo, el ejemplo que decías de dejar de fumar, ¿de qué depende que una persona ejerza su voluntad y persevere en sustituir esta adicción por el deporte durante 30 días o lo que sea? Y en cambio hay otras personas que se proponen lo mismo y en 2 días vuelven a fumar. Sí, bueno, la habituación es tiempo, tiempo, tiempo. Y hay personas que no son capaces de conseguirlo porque no tienen en cuenta todas las variables que hemos comentado anteriormente, porque a lo mejor para ellos, porque no han formulado bien su objetivo, no saben bien cuál es el hábito a sustituir ni cómo sustituirlo, porque el contexto que tienen no les ayuda, no tienen ahí un apoyo, porque no, realmente no tienen la necesidad, creen que deben hacerlo, pero no hay una necesidad real. Y luego, pues porque no tienen a lo mejor esa fuerza de voluntad para repetir, repetir y repetir. Y cuando tú lo haces a medias, pues no. El Ya. hábito tira mucho, el hábito tira mucho, ¿no? Y esta fuerza Entonces, de voluntad se puede ejercitar también, ¿no? Me claro, imagino. Claro. se ejercita, pero mira, se ejercita, tiene como dos variables. La fuerza de voluntad se ejercita todos los días y cada día. ¿Qué quiere decir esto? Todos los días, es decir, si tú todos los días fortaleces, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando, bueno, voy a confesarlo, es un secretillo. Yo ahora estoy con el ayuno, pero no el ayuno de comer este que está tan de moda, no. Yo el ayuno, por ejemplo, de cosas que me gustan. Pues yo soy una friki de los chicles, no te puedes imaginar, o sea, me puedo comer una de las cajas de estas llena en 2 días, o sea, pero porque me relaja la mandíbula, bueno. Pues yo ayuno de chicles, entonces pues hay días que digo, hoy no, y tengo una caja, siempre ahí en el, bueno, siempre últimamente en el cajón, y Sí. tengo una caja y digo, hoy no me voy a tomar ninguno. Al día siguiente a lo mejor digo, hoy me voy a tomar 2, hoy me voy a tomar 1, hoy me voy a tomar 5, hoy ninguno, voy así, ¿no? Bueno, pues eso es una manera de fortalecer la voluntad con pequeñas cosas Y día a día. lo cumples Claro, cada día. sí, por ahora voy cumpliendo. Sí que es cierto que yo no soy ambiciosa, o sea, yo hay días que digo, hoy me voy a permitir comerme 4 chicles. ¿Por qué? Porque he dormido mal, porque estoy preocupada por algo, entonces no me puedo exigir mucho. La fuerza de voluntad yo en el libro la llamo el voluntizer, es como una Sí. pila que se carga y se descarga. Por eso digo que cada día entrenarla la fortaleces o la debilitas y todos los días y cada día en sí misma la fuerza de voluntad se va agotando. Por la mañana solemos tener más fuerza de voluntad. Por eso siempre se dice que empieces el día por lo difícil, si tienes alguna conversación difícil y tal. Por la tarde estamos más cansados, nos va a costar mucho más el tema de la fuerza de voluntad, de la voluntad. O si has dormido mal y estás cansado, te va a costar mucho más tener voluntad. Sí. ¿Sí? Entonces hay que también tener, por eso sirve la conciencia un poco para saber cómo estás y saber qué te puedes exigir, qué te puedes pedir y qué no te puedes pedir, ¿no? Claro, y supongo que también ser autocompasivo, ¿no? O sea, no autoexigirnos ni ser perfeccionistas, sino vamos a ver, Marta, si y hay preguntas, que estamos aquí tú y yo, es que yo me pasaba horas contigo hablando, pero veo que nos hemos olvidado un poco de las Sí, preguntas de nuestra audiencia. A ver, Joy nos dice, Marta desde Perú, mucha gente de recursos. Joy, Sí, dice, sí, mucha ya gente sé de quién eres. recursos humanos dice, ya se me apagó la creatividad para mantener a mi gente motivada desde Office, ¿qué hago? Desde la Office me imagino, ¿qué hago? Yo creo que se refiere a desde el home office, porque Ah, desde el en home Perú office, sí, sí, hablan sí. así con este tipo de frases así spanglish, ¿eh? Desde el home office, seguro que es. Pues sí, ¿no? Que te refieres a que ya no saben qué hacer para mantener a la gente motivada desde casa, ¿no? Pues Sí. mira, yo recomiendo primero que la gente aprenda. Mónica, te he perdido, no te veo. ¿No me ves? Ay, No. espera. A ver, preguntamos a la gente a ver si te ve, que yo, Ay, no, es que yo tampoco me veo. Qué curioso, no sé qué ha pasado. Mónica ha desaparecido, está solo su voz. Sí, me escucho, Pero te escuchamos, ¿eh? Te escuchamos. qué Sí, raro, no me había pasado nunca esto. Es verdad, no, tampoco me veo yo la pantalla en negro. Estaba mirando los sí. mensajes y había preguntas y he desaparecido. Bueno, mira.
Mi cerebro ha hecho un cortocircuito, Marta. Con esto de los chicles me he quedado porque a mí también me encantan los chicles y me has hecho pensar, pues será esto, no lo sé. Sí se escucha. Bueno, Sí, pues ¿no? es Pues que... venga, seguimos. Nada, lo que le decía yo a Yoji, que es Joana, ¿verdad, Yoji? Que, mira, al final, yo por lo que estoy viendo, os hablo de mi experiencia, que estoy ahora trabajando, nosotros seguimos trabajando con empresas desde Viac, y una de las cosas que está ayudando mucho, estamos trabajando todo online, es cuando explicamos este tipo de cosas. Yo ahora estoy dando muchas charlas de cómo procesa nuestra mente, cómo nos manejamos ante la incertidumbre, actitud positiva. Es decir, que la gente entienda lo que están viviendo y que no pasa nada porque estamos viviendo todos lo mismo, porque nuestro sistema nervioso, ahora estás aquí, funciona así, funciona igual en todos nosotros. Entonces, esa es la primera clave. Y que no hay prisa, hay gente que tarda más en una fase y gente que tarda menos. Y luego la conexión, estar conectados. Aquí, esto es complicado porque fíjate, la tecnología nos acerca a los que están lejos, pero nos aleja de los que están cerca. Entonces hay que saber muy bien cuándo y con quién conectarnos, ¿no? Cuando estamos en momentos de conexión física, estar a tope y dejar la tecnología. Y si no tenemos esa conexión física, buscar la conexión virtual. Pero el tema de sentirnos acompañados, mostrar la vulnerabilidad, nos va a ayudar muchísimo a que la gente poco a poco se vaya movilizando. Joana. Genial. Bueno, Marta, se nos ha pasado el tiempo. En los pocos minutos que nos quedan, dinos, por ejemplo, 3 errores que no debemos cometer para tener un cerebro sano. 3 errores que quizás tú misma cometías antes de saber todo lo que sabes ahora y que nos van a ayudar a nosotros también a evitarlos, ¿no? Porque quizá no sabemos y estamos haciendo cosas que nos están perjudicando el cerebro. ¿Qué nos recomendarías en eso? 3 cosas que no, por nada del mundo, tenemos que hacer. Pues mira, por ejemplo, esto que muchas veces decimos de ya recuperaré el sueño el fin de semana. Ya lo recuperaré. Mañana duermo lo que no he dormido hoy. Lo que no has dormido Vale. hoy no lo vas a recuperar nunca, ¿vale? Eso quiere decir que has dejado de aprender, de consolidar algo que has aprendido ese día. Por tanto, no descuides el sueño, muy importante, ¿vale? Porque no lo vas a recuperar. Más cosas, cuidado con la ingesta de azúcar. Sabemos que una de las, bueno, la gasolina de nuestro cerebro es el oxígeno y la glucosa, ¿no? Entonces, mucha gente lee esto y ya dice, ¡buah, el azúcar! Entonces, cuando estoy de bajón, ahora que estoy teletrabajando, venga, me chuto un caramelo, me tomo un café bien cargadito de azúcar o una Coca-Cola para tener las pilas cargadas. Pues no, o sea, cuidado con los sulfitos porque además nos dificultan la conexión neuronal. Entonces, glucosa de calidad. La podemos ingerir con la fruta, fructosa. O sea, si estás de bajón, tal, tómate una manzana, tómate algo de Vale. fruta. O sea que los Verduras chicles, verdes. Marta, los chicles sin azúcar, ¿no? Los chicles sobre todo. Sí, ¿no? Ay, lo de los chicles es un desastre, Mónica, qué horror. Menos mal que estoy ahora con esto del ayuno con los chicles. Porque... Sí, no, a mí me pasa un poco como a ti, con los chicles, no te creas. A mí me duran menos que a ti. Una caja de chicles me dura nada, 10 minutos. Me los pongo todos en la boca, o sea que... Es tremendo esto. Sí, Habría que hacer un estudio que hay detrás del chicle. sí. Vale, pues nada, Sí. nada de azúcar, dormir bien y ¿qué más nos Sí. dirías? Y después el tema del aislamiento, de la autosuficiencia, ¿vale? El pensar que yo solo puedo, que yo no necesito a nadie. Esto es, aparte que es soberbia, porque todos necesitamos a alguien, cuando estamos en desconexión social, nuestro cerebro de alguna manera se encoge, porque no nos nutrimos de la química de las otras personas, que a través de las feromonas nos nutrimos de cómo huelen las emociones de los demás y nos da mucha energía. A través de las neuronas espejo reflejamos sus comportamientos y nos da mucha energía. Entonces, cuidado con el aislamiento y con el creerse autosuficiente que tú puedes con todo. No, nuestro cerebro es social, necesitamos relacionarnos y si no podemos, lo decimos, nos mostramos vulnerables. Yo recomiendo siempre el libro o el vídeo TED de René Brown, Sí, René Marrón, sí, del me poder de la encanta. vulnerabilidad. O sea, Sí, súper, súper importante, ¿no? muy Nuestro cerebro. inspirador. La vulnerabilidad es poder, sí, sí. Sí, totalmente, sí.
Sí. Bueno, y genial, Marta. Como nos quedan unos minutos antes de que esto se corte, se me ha ocurrido otra pregunta que creo que, no sé si alguien comentaba por aquí también. Las personas que les cuesta dormir o o que se despiertan a medianoche, que se despiertan muchas veces, o sea, ¿qué pueden hacer estas personas que no tienen un sueño, sabes, de muchas horas sin despertarse, que tienen problemas de insomnio o qué les recomendarías? Y sobre todo ahora, ¿eh? Y Hay sobre todo muchísimo. ahora, es que por eso Es se me ha increíble. ocurrido, porque Sí. estaba pensando en una amiga el otro día que me comentaba, es que nunca me había pasado y ahora me despierto 3, 4 veces cada noche y claro, no descanso igual, pero no sé qué hacer. Sí, hay ahora mismo mucha gente, bueno, es que se está extendiendo. Te cuesta dormir, tienes microdespertares y esa sensación de que pesadillas o que sueñas mucho, Sí, o te despiertas sí, a las 4 a las 5 de la mañana. Bueno, esto es por lo que os he explicado al principio de nuestra conversación, que estamos procesando tanta información que estamos sobresaltados, ¿no? Y al final nuestro cerebro sobresatura. Recomendaciones, a ver, las rutinas, los rituales, lo que decía, acostarse a la misma hora, levantarse a la misma hora, sí, dormir el mismo número de horas, cuidar la entrada a la cama. Mira, el cerebro, que ya hemos explicado que necesita, es proceso, va todo con sus tiempos, necesita saber qué es lo siguiente. Por vale, eso las agendas nos ayudan tanto y a los niños les ayuda mucho. Entonces, antes de irte a dormir, tienes que avisar a tu cerebro. ¿Cómo? Con algún ritual que hagas todos los días. Yo, por ejemplo, siempre, antes de dormir, hago el típico ritual de belleza en la cara, de limpieza, cremitas, aunque ya me sí, haya limpiado, ahora muchas veces estoy con la cara limpia, lavada, sin maquillar todo el día, da igual, yo por la noche mi ritual porque ya mi cerebro dice, lo siguiente es ir a dormir. Y a nivel eléctrico voy bajando frecuencia. Y luego en la cama, pues yo hago mi rezo, hago mi oración, doy gracias, pues también es una manera de repetir todos los días lo mismo, quedarme tranquila y me ayuda a entrar a la cama. genial, Esas rutinas ayudan mucho. Y luego, bueno, un truquillo. Si un día te está costando, que le está pasando a mucha gente, sí. te está costando dormirte, si te coges un libro, no una novela, un libro de aprender cosas, un libro denso. Como el tuyo. Bueno, no, el tuyo no es nada denso, el tuyo es súper Bueno, pero sí, interesante. sí que estás aprendiendo cosas, Sí, nos no, vale. no, Pero claro, un sí. libro, quiero decir que no sea una novela, que no sea algo divertido, sino que sea algo de aprendizaje, ¿no? Sí. Te va a entrar sueño, ya lo verás, vas a empezar a bostezar. ¿Por qué? ¿Ah, Porque sí? vas a necesitar procesar la información que estás leyendo y ¿cómo lo Sí. hacemos? Durmiendo. Entonces es una Ah, buena técnica, es un buen inductor del sueño, el leer sí. un libro en el que estás aprendiendo Oh, me cosas. parece un truco fantástico este, ¿eh? O sea, sí, 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 me parece fantástico. funciona siempre, o sea, sin excepción. Es neurociencia pura aplicada Sí, a la vida cotidiana. genial. Pues bueno, me parece una solución muy práctica. Genial. Bueno, todos los que estáis aquí, gracias de nuevo. Los que no os hayáis leído el libro de Marta, de verdad, os lo digo de corazón, yo lo estoy a punto de acabar y me está encantando, o sea, me ha fascinado. Yo creo que es súper útil. O sea, has conseguido, Marta, de un tema que parece muy complejo, de neurociencia, llevarlo aquí a la práctica, a la vida cotidiana, a la tierra. O sea, que gracias por haberlo escrito porque creo que, bueno, va a mejorar muchísimas vidas. Yo he aprendido mucho, ya te digo, me falta poquito para acabarlo. Así que a todos os lo recomiendo de verdad, que os va a ayudar mucho. Marta, ha sido un placer, ¿no? Lo siguiente, o sea, me ha encantado y me he quedado con más preguntas que, bueno, pues quizás más adelante podamos Más repetir. adelante tomándonos un cafecito, ¿verdad? Exacto. Sí, un enorme placer. Pues, Gracias, de verdad. Espero que lo hayas disfrutado tú también. Y nada, sí, nos vamos muchísimas siguiendo. gracias, Mónica, un placer. Mira, Gracias. me gustaría que termináramos eso, mandándonos un Venga, beso y estirando la mano así todos desde casa y dándonos así una palmadita qué de bien. Me enhorabuena encanta. por haber estado aquí este ratito Pues sí, aprendiendo cosas. Hay que genial. reforzarse. Gracias a todos. Gracias, Marta. Besos, cuidaros Un besito, mucho. chao. Gracias. Chao, adiós.